La muerte expiatoria de Cristo. La verdad es que Dios al pecador, al ser justo Dios, al ser santo y perfecto, no permite la maldad del pecador. Se aira contra ella porque es una perfección de su amor, de su esencia. Dios es tan perfecto que Dios no puede pasar por alto la maldad del hombre. Dios debe condenarla porque es perfectamente bueno en justicia. La paga del pecado es la muerte, dice las Escrituras. El hombre pecó y Dios le dio la muerte como paga por su pecado. Eso es lo primero que debemos entender. El hombre muere porque Dios le ha dado justicia por su pecado. El hombre fue creado y al tiempo cayó en transgresión de los mandamientos de Dios, es decir, pecó. Ahora, en su justicia, Dios le dijo a Adán, por ejemplo, en el día que comieres del fruto que no te es permitido, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque era un pecado. Y la paga del pecado, dice la Escritura después en Romanos, que es la muerte. Y es una verdad que nosotros conocemos en las Escrituras. Una verdad fundamental. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, resulta que ellos fueron cubiertos con la piel de un animal. Y resulta que este Dios santo, santo, santo y justo también es un Dios de misericordia y muestra su misericordia enseñándole a su pueblo desde los primeros tiempos en que Él iba a ofrecer un sacrificio expiatorio, es decir, en lugar del hombre pecador. El hombre pecador debía morir, pero Dios desde Adán empieza a mostrar un sacrificio de muerte expiatoria. Ahora, ¿por qué una muerte expiatoria? ¿Por qué expiatoria? ¿Qué significa la palabra expiación? Bueno, acá yo tengo una definición súper sencilla. Expiación significa echar afuera el pecado, limpiar el pecado, cubrir la ofensa. Significa perdonar por medio de un sacrificio, hacer misericordia por medio de un sacrificio, hacer castigo por el pecado. ¿Para qué? Para perdonar, para limpiar, para anular, para apaciguar o aplacar, ¿cierto?, la ira por el pecado. Expiación entonces es limpiar a alguien por su pecado. ¿Ok? Eso básicamente significa expiación. Ahora, la expiación en este sentido hace mucho sentido, ¿cierto? Digo, porque el hombre merece la muerte. Dice la Escritura que Dios se aira contra el que hace maldad y le espera la condenación de Dios. Pero a la misma vez, Dios es amor, rico en misericordia, lento para la ira, y ha ofrecido en su soberana voluntad una muerte sacrificial o expiatoria. ¿Para qué? Para poder salvar a su pueblo. Supongamos en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva habían pecado, ¿cierto? Merecían la muerte. Sin embargo, Dios muestra su misericordia desde el Génesis en que ofreciendo un animal, ellos se pudiesen vestir con la piel de él, la piel de un animal. Adán y Eva son cubiertos después de pecar por un animal que Dios mismo les sacrifica. Más adelante podemos ver en el libro del Éxodo, nosotros vemos que el pueblo ofrece sacrificio de animales a Dios porque Dios había pedido al pueblo que ofreciera animales sin manchas, perfectos. ¿Para qué? Para que murieran los animales en lugar del pueblo. De modo que el pueblo ponía sus manos sobre el animal para traspasar de alguna manera los pecados, ¿cierto?, simbólicamente al animal, para darle muerte al animal y así el animal muriera en lugar del pueblo. ¿Pero por qué morir? Bueno, por lo que dije antes, la muerte es la paga por el pecado de parte de un Dios justo, ¿ok? Por lo tanto, el sacrificio animal vendría a ser el sacrificio expiatorio por el pueblo. En tiempo entonces del Éxodo, mis amigos y hermanos, el pueblo confiaba en la muerte de un animal para perdón de sus pecados, poniendo su pecado sobre el animal. ¿Por qué? Por muestra de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pedía la muerte de los hombres, ¿cierto?, en su justicia. Pero en su justa misericordia, Él ofrece entonces animales para mostrar el sacrificio que iba a perdonar el pecado de todos, porque Él iba a poner su ira sobre otro, sobre un
sustituto, ¿ok? Por eso es tan y tan necesario, mis hermanos, que exista la muerte sacrificial o expiatoria de Cristo. Levítico 17:11 dice el mandamiento de matar un animal. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, dice Dios, por razón de la vida la que hace expiación. ¿Por qué? Porque es la vida la que Dios demanda por el pecado. Por lo tanto, la sangre podía expiar simbólicamente en ese tiempo, por medio de un animal, el pecado del pueblo. Más adelante vemos, por ejemplo, el pueblo de Egipto, o más bien antes de salir de Egipto, Dios manda al pueblo a que sacrifique un cordero y ponga su sangre en los dinteles y postes de sus puertas para que la muerte no entrase a sus moradas y sean condenados. La Pascua entonces es la muerte sacrificial o expiatoria de un cordero en lugar del pueblo. Todo aquel hombre que confiaba en el mandamiento de Dios de matar un animal para poner su sangre en los dinteles de la puerta, iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios iba a pasar por alto, de ahí el nombre Pascua, que viene del hebreo Pesaj, pasar por alto, los pecados de su pueblo. ¿Por qué? Porque veía la sangre en los dinteles como muestra de que alguien ya había pagado la muerte del pecador. Por lo tanto, la Pascua también es muestra de la muerte expiatoria o sustitutiva por el pecado. Un sustituto cubría el pecado, en ese entonces los animales que Dios demandaba. La cuestión es, mis hermanos, que el pueblo de Dios, atención con esto, siempre confiaba en un sacrificio venidero por la muerte expiatoria. La muerte expiatoria que el pueblo de Dios ofrecía a Dios tenía que ser constantemente. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación o Yom Kippur, ¿cierto? El día de la expiación. Tenía que ser todos los años, porque era simbólica. Es decir, apuntaba a aquel sacrificio venidero en el cual el pueblo de Dios confiaba que una vez había de venir el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? El Salvador, ¿a qué? A morir de manera expiatoria por el pecado, porque la sangre de los animales no podía, dice Hebreos, perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque estaba muriendo un animal, y un animal no puede representar al hombre, sino que era sombra, tipo, simbología de Jesucristo el Señor. Ahora vamos con el Cordero verdadero. Ahora entonces, mis hermanos, a usted les puede hacer mucho sentido cuando en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así Juan el Bautista. Al día siguiente vio a Jesús, Juan el Bautista, que venía hacia él y dijo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dan cuenta que un judío está diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué otro sentido podía ser sino el sentido pascual, el sentido expiatorio? El animal verdadero, el Cordero verdadero es Jesús, que viene a morir en lugar del pecador como sustituto, mis hermanos. Cristo muere justamente en el día de la Pascua. En el día de la Pascua judía, Cristo es crucificado. Por lo tanto, la muerte expiatoria de Cristo es totalmente necesaria porque el pueblo necesitaba un sustituto hombre que fuera 100% justo, 100% santo. Por lo tanto, ese hombre también debía ser Dios en la carne, como dijeron los profetas, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado, Jesucristo. Isaías 53, mire, le comparto rápidamente. Isaías 53, versículos 5 y 6, dice acerca de Cristo: Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, escuchen bien, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, o fue sobre Él, tal cual como se hacía con los animales en el tiempo del Éxodo, de Levítico, ¿cierto?
y por sus llagas, por sus heridas, hemos sido curados, sanados. Eso dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, mas el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso es expiación. Expiación por el pecado. Nos cubre Jesús, nos limpia, nos perdona. ¿Por qué? Porque Él muere como cordero expiatorio por nosotros. Cristo Jesús es el Cordero de Dios tipificado en los sacrificios. Él era el sacrificio al cual apuntaban todos los otros. ¿Ok? Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, nadie puede ser limpio, nadie puede echar lejos los pecados de alguien si alguien no da su vida. Y eso lo entendía muy bien el Antiguo Testamento. Por eso se ofrecían los animales y por eso Dios lo mandaba. Hebreos dice, no había perdón de pecados si alguien no moría. Y por eso Cristo debe morir por nuestros pecados y debió morir y murió por nosotros. Déjenme compartirle unos últimos versículos para no hacer el video tan largo. Primera de Pedro 2, versículo 24 dice, y Él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Romanos 3:25, a quien Dios, hablando de Jesús, exhibió públicamente como propiciación por su sangre, es decir, como aquel que iba a perdonar, iba a ser favorable al pueblo pecador por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, es decir, en expiación por todos nosotros. Por lo tanto, mis queridos amigos, la muerte expiatoria de Jesucristo es una doctrina fundamental para todos nosotros. Sin derramamiento de sangre, si Jesús no moría en la cruz, no había salvación para nosotros, no la podía haber. Por la muerte de Cristo es que todos nosotros tenemos vida. Por su muerte y su sacrificio es que nosotros no somos condenados, somos perdonados, somos hallados justos. ¿Por qué? Porque hemos creído, ¿cierto? Por medio de la fe, en que Él murió por nuestros pecados como el Cordero de Dios que quita toda nuestra iniquidad. Si nosotros no creyéramos que Cristo murió por nosotros, no tenemos sustituto. Es por Jesucristo que somos salvos. Es por su perfección que somos salvos. Es por su muerte que somos salvos. Es por sus sufrimientos, por sus padecimientos, por su crucifixión, por su derramamiento de sangre. Él derramó toda su sangre por nosotros, en lugar de nosotros. La expiación de Cristo es un hecho penal, sustitutivo legal. Todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador y que creen que Cristo verdaderamente llevó sus pecados en la cruz, todos ellos, todos nosotros, por la fe somos declarados sin culpa, sin pecado, sin iniquidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho expiación por nosotros. Se nos ha apaciguado la ira. Cristo llevó sobre Él nuestro pecado. Él derramó su sangre. Él nos perdonó. Él nos hizo justos, declaradamente justos, legalmente justos. Él ofreció su vida por misericordia y Dios ofreció a su Hijo por amor del pecador. Mire la definición de expiación por última vez para terminar este video. Dice, cubrir la ofensa. Cristo cubrió nuestra ofensa, cubrió nuestro pecado, nos perdonó, aplacó la ira, canceló la condena que había sobre nosotros, apaciguó, limpió el pecado, apaciguó la ira de Dios, limpió el pecado, anuló la condenación, nos perdonó en Él, se sacrificó por nosotros. Él sufrió el castigo por el pecado. Él echó fuera, ojo, echó fuera todo nuestro pecado. ¿Qué podemos hacer nosotros para limpiar nuestro pecado? Si nosotros dijéramos, si yo me porto bien, si yo obedezco, echo fuera mi pecado, miren lo que estamos haciendo. Estamos negando que Él y su sacrificio nos perdonó.
Por eso las Escrituras enseñan que no es por obras, sino por fe. Para que Dios no más Dios se lleve toda la gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo Jesús muere por nosotros y somos salvos por lo que Él ha hecho en la cruz. Ojo, que si en su iglesia, en el lugar de congregación donde usted está, no le enseñan que por Jesucristo nosotros fuimos perdonados por su muerte expiatoria, no por nuestras obras, sino por Él, entonces yo te invito a que tú puedas escudriñar las Escrituras y si estás en un lugar donde no enseñan la sana doctrina, puedas salir de ahí. Sal de ahí. Porque negar el sacrificio de Cristo como suficiente para nuestra salvación es una herejía. También es una herejía decir que Jesús no era necesario para Jesús que muriera en la cruz. Él podría haber hecho otra cosa. También es una herejía. Él, si quería salvarnos, como sí lo quiso y sí lo hizo, Él debía morir, debía derramar su sangre por nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Dios lo había mostrado desde el principio en que Él iba a enviar un sustituto para que muriera perfectamente como hombre, siendo Dios, por todo su pueblo. Así que todos nosotros tenemos la muerte expiatoria de Cristo como fundamento de nuestra fe, para que por medio de ella recibamos la justicia de Cristo para perdón y vida eterna.